Muy buenas tardes, señores. De verdad es para mí un verdadero honor estar con ustedes hoy celebrando este día tan importante, el Día del Arquitecto. Agradezco a la invitación realizada por el señor Rafael Mieres y a toda la universidad, a los organizadores, por su consideración para con nosotros en la elaboración de este evento y la difusión del contenido que a nosotros nos encanta, que nos parece sumamente importante, que estaremos viendo a partir de este momento, ¿no? El objetivo siempre será que ustedes puedan obtener herramientas claves para su desarrollo profesional, herramientas claves para las actividades que ustedes van a ejecutar, no solamente en esta etapa final de su carrera como estudiante, sino en la etapa ya de ejecución. Son ustedes los que están llamados a hacer la transformación de todo un país. Por lo tanto, es clave que ustedes puedan contar con las capacidades y la visión de poder ejecutar el sector del diseño o ejecutar realmente transformaciones en el sector del diseño, construcción y operación de infraestructura. Estaremos viendo a lo largo de la presentación de hoy distintos temas relacionados a domótica, que fue lo que me pidieron, pero yo no me pude quedar solamente con el tema de la domótica, sino que voy a ir un poco más allá. Estaremos hablando de automatización integral, estaremos hablando de sostenibilidad, de edificaciones automatizadas e inteligentes, ya veremos un poco de qué va todo esto. Estaremos hablando de Smart Cities, estaremos hablando de un poco de BIM y hacia dónde vamos realmente, qué está ocurriendo y hacia dónde vamos. A partir de este momento, entonces comencemos con la presentación. Agradezco a todos los que están presentes por el tiempo, por la disposición a aprender, a obtener herramientas que modestamente estaré compartiendo con ustedes y humildemente espero poder siempre generar valor para sus carreras. Cada vez que nosotros como instructores nos solicitan dar unas palabras, dar una charla, el gran objetivo y es el gran reto también es crear valor para ustedes, porque ustedes están allí con el objetivo de poder obtener estas capacidades y es clave para nosotros poder compartir el conocimiento con ustedes. Yo soy Carlos Dogobuto, como ya lo han dicho. Mi perfil profesional está orientado a la parte de automatización de infraestructura. Soy ingeniero electrónico de profesión, egresado de Barquisimeto, donde estoy en este momento, de la Universidad UNEXPO, donde me gradué como ingeniero electrónico en telecomunicaciones, o sea, mención telecomunicaciones. Pero desde que conocí el mundo de la automatización y la domótica me atrapó. Tanto así que después de haber desarrollado una carrera profesional en telecomunicaciones, en CanTV, específicamente en el área de redes de transporte, fibra óptica, tomé la decisión finalmente de cambiar de carrera prácticamente y orientarme al control. Soy electrónico hoy en día con especialización en automatización de infraestructura. Tuve el privilegio de estar en España estudiando y viviendo y trabajando para empresas del sector y a partir de allí mi cerebro como que abrió la mente de todo lo que está en este mundo y cada vez que entro más en detalle en buscar qué está ocurriendo y hacia dónde va el sector, me enamora más porque he unido dos pasiones que me parecían a mí sumamente atractivas, la tecnología y la construcción. Mi perfil profesional, adicionalmente soy el Lead IP, acreditado como profesional Lead para desarrollo de proyectos en diseño y construcción en espacios interiores. Soy actualmente, orgullosamente, el vicepresidente del Consejo Venezolano de Construcción Sostenible, donde estamos allí impulsando una transformación de todo un país con base a los objetivos que se han planteado de eficiencia operativa, eficiencia en el uso de los recursos, respeto y protección ambiental que demarcan la agenda global. Ya estaremos hablando un poco de eso. Soy profesor, tanto acá en Venezuela como en República Dominicana, hoy en diplomados, distintos diplomados, uno que pertenece a nuestra empresa,
o que es impulsado por nuestra empresa, el Diplomado de Gestión Integral de Edificios, un diplomado que se trabaja mucho el tema de automatización, sostenibilidad, así como el Diplomado de Gestión de Desarrollo Sostenibles y Ciudades Inteligentes, que para nosotros es muy importante también, esas dos aristas que unen y que crean al profesional de hoy. Adicionalmente a ello, poseo acreditaciones en algunas tecnologías como Longworks, KNX, poseo conocimientos avanzados en BACnet, en Modbus, y desde allí pues, es donde hoy desarrollo mis actividades como director y fundador de la empresa Innótica, la cual desde hace unos años, pues, después de regresar y de intentar estar nuevamente en Venezuela, uno cuando viaja y vive fuera muchas veces termina descubriendo su propio país, el potencial que se tiene, las ganas, las necesidades, y esas necesidades involucran al mismo tiempo una serie de oportunidades que por eso hoy estoy acá intentando, por un lado, crear un país que para nosotros o para mí, y ya hablo como nosotros también porque en el camino me he encontrado con una serie de amigos profesionales que tienen este mismo sueño y con ellos compartimos este sueño de impulsar esa transformación. El tema que vamos a ver hoy es automatización y sostenibilidad en el diseño, construcción y operación de infraestructura. Es un concepto mucho más amplio que la domótica y el objetivo es que no nos cerremos solamente a la automatización de viviendas. Ya veremos por qué estoy hablando de este tema. ¿Sí? Antes de continuar, creo que es importante dejarlo con un par de videos. Los voy a dejar con un par de videos a partir de este momento porque considero que es sumamente importante que pongamos en imágenes, en un video que habla de forma muy sencilla de qué estamos hablando cuando hablamos de sostenibilidad aplicada a las infraestructuras y cómo la tecnología se suma para dar valor en ese gran objetivo, porque la tecnología no simplemente se implementa porque sea cool, porque sea moderno, porque quiero ser innovador, sino que tiene que haber un porqué, un para qué, y la sostenibilidad es ese porqué y para qué. Los dejo a partir de este momento con el video, voy a darle clic para que ustedes puedan a partir de este momento iniciar a ver la propuesta que nosotros traemos, o no es un proyecto elaborado por nosotros, los dos que vamos a mostrar, pero son grandes ejemplos que debemos seguir. Los dejo con el video. Desde que iniciamos la compañía hace 27 años, pues empezamos con ese proceso de cómo somos cada vez más sostenibles y hoy se volvió más bien un requisito para todos los empresarios y para todos los ciudadanos de aportarle al medio ambiente y a las comunidades y a todo donde operamos. Esta labor impresionante de diseño en el edificio consistió en coordinar 11 diferentes disciplinas, adicionalmente de la arquitectura y la ingeniería estructural del edificio. Cuando acometimos este gran proyecto de nuestro nuevo edificio corporativo, implementamos el esquema de trabajo BIM. Eso nos permitió planear, organizar y hacer todas las simulaciones de costos, de operación, de todo durante el proceso. Entonces duramos planeando casi 2 años y medio y desde el día 1 yo dije, yo quiero que esto sea un ícono de construcción y que estemos certificados LEED Platino. La certificación LEED es un reconocimiento internacional a la utilización de las buenas prácticas, a la utilización de un diseño sostenible y a contar con un sistema de energía renovable. Aquí hay 407 personas en el edificio, más o menos 100 personas de población flotante diariamente, o sea, más de 500 personas vivimos en este edificio y trabajamos en este edificio. Pusimos las oficinas de los gerentes en el centro para que todo el mundo tuviera la luz y todos pudiéramos gozar de la luz. Y también en cada piso hay una zona café donde la gente puede ir y tomarse su café, su agua, tiene un espacio de descanso pero al mismo tiempo de interacción con los demás. Y en el último piso
que lo llamamos vida activa. La gente sube, se cambia, tiene duchas con baños arriba y está la cafetería. Nosotros captamos el agua lluvia, la llevamos a un sistema de tanques, mejoramos su calidad, la utilizamos en servicios sanitarios y nos permite esto ahorrar un 42% de agua comparativamente con una edificación de área y de uso similar. Los paneles solares generan en promedio 3.600 kilovatios mes. Actualmente el ahorro que tenemos, si comparamos esta edificación respecto de otras de similares características en área, pero con tecnologías anteriores, tenemos un ahorro del 57%. Tener esta energía generada por nuestros paneles solares equivalen a la emisión de CO2 de 80 árboles plantados en la ciudad de Bogotá. Tenemos el centro de diseño, entonces yo compro mi apartamento, veo el modelo allá en la sala de ventas y digo, oye, yo quisiera cambiar el piso, cambiar el mesón o cambiar, se lo organizamos y puede personalizar su apartamento. Nuestro edificio es nuestra casa y uno desde su casa tiene que dar ejemplo. Si no miramos todo el ecosistema y aportamos a un mejor país donde todo el mundo tenga bienestar, no vamos a ser sostenibles. Después de ese primer video, ahora veamos el siguiente video. Es un video netamente orientado a infraestructuras comerciales. Un ejemplo de macro en la región. Hoy en día que estamos viendo ese resurgimiento tan importante de macro en nuestro país, nos encantaría que en el país se pudiesen hacer, o sea, se asumieran los mismos compromisos que se han asumido en otros países como nuestro vecino Colombia. A partir de este momento, después de ese gran video que vimos, que es increíblemente interesante, a mí me encanta siempre tenerlo a la mano cada vez que me preguntan, Carlos, pero ¿qué es eso de la sostenibilidad? ¿De qué estamos hablando? Me encanta presentar ese video porque de forma sencilla demuestra qué es, por qué o qué es lo que estamos persiguiendo realmente. Los dejo con el siguiente video que también es muy interesante. A partir de este momento, los dejo con ese video. Creemos que los pequeños cambios hacen una macro diferencia. Por eso, en nuestra nueva tienda Macro Estación Poblado, hemos implementado estrategias LEED para usar la energía de manera eficiente. Gracias al diseño bioclimático de ventilación natural que tiene la tienda y a la instalación de sistemas de aire acondicionado y ventilación eficientes, todos los días ahorramos un 35% de energía. Todo el sistema de aire acondicionado está libre de refrigerantes CFC para evitar daños en la capa de ozono y proteger nuestro planeta. El sistema de iluminación LED de la tienda consume un 47% menos de energía comparado con un sistema de iluminación tradicional. Macro apoya la generación de energía a partir de fuentes alternativas y por eso cuenta con paneles solares que suplen el 13% del total de la energía que consume la tienda. Además, por medio de la compra de RECs, certificados de energía renovable, promueve el mercado de este tipo de fuentes energéticas. Para saber si lo estamos haciendo bien, mes a mes, medimos y controlamos el consumo energético. De forma independiente, medimos los sistemas de iluminación, ventilación, aire acondicionado y toma corrientes para evaluar su eficiencia y consumo. Por estos y muchos otros cambios, Macro Estación Poblado es nuestra primera tienda en Colombia en obtener la certificación LEED. Sosteniblemente macro. Ok, con ese preámbulo, ahora de lo que hemos visto hasta este momento, comencemos ahora sí una bienvenida directa al contenido que vamos a ver a partir de este momento. Hoy en día, todos quieren usar el calificativo de inteligente, de smart. Hoy se habla de distintos términos de inteligencia aplicada a infraestructura, a comercios,
a formas de trabajo, a complejos urbanos, a vehículos, a luminarias, a dispositivos electrónicos. Pero ese calificativo que hoy muchos emplean, ¿realmente es así? ¿Qué es lo que se está ejecutando? Y pongo intencionalmente esta cara de este señor que aparenta ser como no muy transparente, pero que me parece importantísimo para dar a conocer la diferencia que existe entre lo que está ocurriendo en realidad y lo que vende el mercado. A pesar que nosotros promovemos estos conceptos y también lo utilizamos comercialmente hablando, es importante siempre marcar las diferencias porque éticamente y profesionalmente es importante definir que existen distintas formas o que lo que se está vendiendo comercialmente es una cosa que hacia donde va realmente, hacia allá va, esto va a ocurrir, está ocurriendo en pequeñas medidas o en ciertas funcionalidades, pero el objetivo de la infraestructura como un todo aún no se está ejecutando. Hoy todos quieren hablar de edificios inteligentes, incluyéndonos, pero realmente lo que se está desarrollando son soluciones de plataformas integrales de gestión. Plataformas integrales de gestión que tienen la capacidad de monitorear, de controlar, de gestionar los distintos sistemas que forman parte de un proyecto. Desde los elementos más claves de la operación hasta los más específicos. Desde una ubicación por sistemas o por zonas. Están viendo cómo en este video se demuestran distintas soluciones que están dentro de una misma plataforma, en este caso para un edificio, y desde allí podemos ir desde el detalle más específico hasta el más, desde el detalle más macro hasta el más específico, como la ubicación o el estado de un selector en modo manual, automático, apagado. Este tipo de infraestructuras o de sistemas se crean previamente a un proceso de ingeniería y de arquitectura que se integran para poder cumplir con estos objetivos planteados dentro de un proyecto. Hoy en día lo que realmente se está desarrollando son plataformas de automatización. Plataformas integrales de gestión que con base a una programación se toman acciones y decisiones en los elementos que están siendo monitoreados y controlados. Esto de estas plataformas de control, o sea, de la ingeniería de control, es donde nacen los conceptos que hoy para ustedes muchos ya es común escuchar como domótica y otros no muy comunes como inmótica y urbótica. La domótica no es más que la automatización aplicada a soluciones residenciales, viviendas, el interior de infraestructuras residenciales. La inmótica es la automatización aplicada a edificios de usos distintos, diversos, pero en sus zonas comunes, en sus zonas internas, pero no necesariamente tiene que ser la vivienda, sino en sus alrededores. Se habla mucho del núcleo y la envolvente del edificio. También va alineado con algunos principios de sostenibilidad del núcleo envolvente. Y la urbótica, que no es más que la automatización aplicada a urbanismos. Cada uno de estos conceptos genera un producto. La domótica genera viviendas automatizadas. La inmótica genera edificios automatizados. Y la urbótica genera urbanismos automatizados. Posteriormente a esos urbanismos y a esos procesos es donde se puede hablar realmente de soluciones inteligentes. En esas soluciones inteligentes, gracias a esas iniciativas, es que nace a partir de allí la posibilidad de poder tener el desarrollo de soluciones que posterior a la automatización van a poder darle el carácter de inteligente. Porque recordemos que la ingeniería da automatización, o sea, las bases de la domótica están en la ingeniería de control. Las buenas prácticas en el área industrial permitieron demostrar que efectivamente se puede aplicar conceptos de automatización a espacios de infraestructuras residenciales. A partir de esa experiencia nace la aplicación hacia soluciones residenciales. Es decir, la ingeniería de control dio posibilidad
de su aplicación. Y la ingeniería aplicada a infraestructuras nos da la posibilidad de tener esa automatización. Ojo, la ingeniería de control. La automatización genera actividades, acciones. Y la automatización genera datos. Cada vez que se genera una automatización, genera un datos. Y esos datos van a una base de datos. Esa posibilidad de tener tanta data es la que nos va a permitir tener un análisis de la información para que con ese manejo de la información podamos crear verdadera inteligencia artificial. Esa inteligencia que se solicita o que hoy se habla en tantos proyectos e infraestructuras realmente nace de la automatización. Pero la automatización nace de la ingeniería de control aplicada a esas infraestructuras. Hoy, hablar de inteligencia o por qué nosotros hablar que somos personas o seres, entre comillas, inteligentes, porque hoy realmente nosotros tenemos la capacidad de poder tomar decisiones con base en la experiencia que hemos recopilado a lo largo del tiempo. Gracias a esa data que poseemos en nuestra forma de ser, en nuestra vida, es que podemos tener esa autonomía de tomar acciones y decisiones con base a un análisis de eventos o de situaciones que nos permiten tomar esa posibilidad de ser realmente inteligentes. Las infraestructuras hoy en día están desarrollando plataformas de automatización que poseen data. Esa data puede llevar a una infraestructura a ser totalmente inteligente. Sin embargo, la inteligencia hoy se está aplicando como para soluciones puntuales. Vemos algunas funcionalidades que tienen ciertas características que aprovechan la inteligencia artificial para poder tomar acciones y decisiones autónomas en las infraestructuras, pero la infraestructura como un todo totalmente inteligente realmente hoy no existe. Hoy lo que tenemos son ciertas funcionalidades que permiten tener esa posibilidad de contar con infraestructuras de cierto grado de automatización que pudiesen llegar a ser inteligentes. Toda esa automatización, toda esa infraestructura que está allí, nace, o sea, toda esa data que se obtiene, nace de una serie de elementos de campos que se deben instalar. Hablamos de elementos de campos como instrumentación que se debe ubicar en sitios a lo largo de la infraestructura. Esa instrumentación pueden ser sensores y detectores. Cada uno de ellos tiene características distintas. Los sensores y detectores nos dan entradas al proceso que va con base a ese proceso tomar decisiones los controladores. Los controladores a su vez tienen entradas y salidas que con base a una serie de actividades o acciones previamente configuradas se evalúan y se toman acciones hacia los controladores, hacia los actuadores, perdón. Los actuadores son salidas al proceso. Hagan foco, por favor, en que los sensores tienen señales analógicas, los detectores señales digitales, los actuadores digitales y analógicas y los controladores tienen entradas y salidas, tanto digitales como analógicas, así como universales. Hoy se habla también de ese, son bastante común encontrarlo en controladores y adicionalmente tienen propiedad de comunicación, porque los controladores son los que tienen la capacidad de crear una red y esa red se comunica por medio de un protocolo. Ese protocolo no es más que un estándar que le permite a dos máquinas, en este caso dos equipos, comunicarse entre sí. Existen en el mercado también sensores y detectores programables de tipo inteligentes y no son más que sensores que tienen capacidad de tener entradas, salidas y propiedades de comunicación en todo embebido en una misma herramienta. Esto va muy orientado a este concepto de dispositivos o sensores entre comillas inteligentes que tienen la capacidad de reportar acciones a una nube para que desde esa nube se puedan tomar acciones. Hacia allá va el mercado global de la automatización de infraestructura y lo vamos a ver un poco más adelante también. Los sensores tienen esta forma física, es importante para mí que le pongan cara a estos sensores, a estos elementos. Actuadores que tienen las capacidades de tomar acciones, vemos aquí como una compuerta de aire,
un damper. Vemos allí como hay motores de persianas, vemos como hay balastros, vemos como hay electroválvulas, distintos elementos que son importantes en la automatización de procesos. Los controladores son dispositivos como estos. Son dispositivos estandarizados ven detrás la posibilidad de poder instalarlo en un carril DIN dentro de un tablero estándar y es lo más común y lo más idóneo porque así los tableros no están amarrados a una marca, producto o modelo, sino que pueden ser tableros estándar de doble fondo y estos tableros se le colocan distintos carril DIN para su ejecución. Vemos allí en imagen, un video, por ejemplo, de un controlador. Nosotros en Inótica estamos en un proceso constante de crear nuestra propia tecnología, tarjetas electrónicas, y esas tarjetas van después embebidas en un controlador, en una carcasa. Esa carcasa tiene la posibilidad posteriormente de instalarse en carril DIN. Hoy tenemos otra versión de estos elementos, pero lo estamos orientando tal cual lo que está ocurriendo en el mercado. Vemos aquí una marca, un producto muy bueno, por ejemplo, bastante común encontrar dispositivos de estas formas físicas, donde se ubican dentro de ellos además la posibilidad de tener esa gestión. O sea, los servidores están allí embebidos dentro de estos controladores. Vemos ahí como este equipo también es un carril DIN, así como lo que veíamos anteriormente, para poder su instalación en tableros. Son como dispositivos que se conectan entre sí y tienen la posibilidad de comunicar distintas variables de entradas y salidas por medio de protocolos y se pueden comunicar tanto de forma cableada como inalámbrica. Lo ideal para grandes infraestructuras siempre va a ser soluciones cableadas. Siempre va a ser soluciones de monitoreo y gestión totalmente cableadas, porque esas soluciones cableadas le dan mayor robustez a la infraestructura. Estos equipos necesitan ser programados y esa programación es parte de la primera programación que vemos dentro de una infraestructura como este tipo. Se debe programar los controladores y se debe programar el software de visualización que le va a permitir a un usuario operar. Esos equipos que van ubicados en tableros necesitan una previa planificación. Esa previa planificación es dónde se van a ubicar, cómo se van a ubicar, cuáles las dimensiones de esos tableros, qué cantidad de equipos van a ubicarse en estos distintos tableros. Eso va muy relacionado a la ingeniería, al diseño. Por eso es importantísimo que se considere que un proyecto de automatización y control, ya sea para domótica, inmótica o urbótica, necesita obligatoriamente una ingeniería de diseño. Si no existe una ingeniería, difícilmente lo que se vaya a instalar vaya a ser un proyecto que dé una buena sensación al cliente final. Lamentablemente, en muchas ocasiones no existe un proyecto y todo termina siendo suministrado por un proveedor, lo cual en muchas ocasiones no cuida realmente los intereses del propietario. Se necesita elaborar un diseño y ese diseño va acorde a una serie de canalizaciones que se deben desarrollar. Vemos en imagen, por ejemplo, cómo existe una gran infraestructura que tiene distintos tableros a lo largo de la infraestructura. Esos distintos tableros van a tener la posibilidad de poder ubicar allí controladores como los que vimos anteriormente, tanto en las fotos como en el video, y a partir de estos controladores o tableros es donde vienen las canalizaciones que interconectan sensores y actuadores para que se puedan tener las funcionalidades. Un concepto muy importante de la automatización de infraestructura es la integración. Y es que hasta hace poco, bueno, y es bastante común todavía encontrarse infraestructuras donde cada proveedor genera una solución que está totalmente aislada de la otra. Es decir, el proveedor de climatización genera una solución de climatización con un software de climatización. El proveedor de energía genera una solución con un software de energía y el de iluminación igual, y así vamos con las bombas de agua, y así vamos con controles de acceso y nos llenamos de una serie de sistemas
que en muchas ocasiones no tienen la posibilidad de comunicarse entre sí. La integración no es más que unir todos los sistemas o los sistemas más importantes en una misma infraestructura tanto física como lógica para poder tener, perdón, la posibilidad de integrar distintas soluciones en una misma herramienta de monitoreo y control. Vemos en imagen, en video, por ejemplo, cómo tenemos una solución que integra consumo de agua, calidad del aire, caudal de aire, consumo eléctrico, múltiples soluciones, controles de carga, iluminación, para poder monitorear y controlar desde una misma plataforma, pero previamente a ello una ingeniería para poder integrar estas funcionalidades. Si tenemos todas las funcionalidades integradas, vamos a poder tener optimización de los procesos. Vamos a poder tener una eficiencia operativa de todas las infraestructuras. No solamente de energía, no solamente de iluminación, no solamente de climatización, sino integral. Y eso es clave para poder optimizar los costos operativos. Hasta hace poco en Venezuela el costo de la energía era totalmente regalado. Poco a poco ha venido cambiando este proceso, esta realidad. Y esto está obligando a que las infraestructuras empiecen a pensar en ser eficientes. Miren Europa, las noticias, lo que está ocurriendo hoy. Estados Unidos, donde el costo de la energía es realmente importante. No podemos pensar en una recuperación de nuestra industria y de nuestros servicios públicos, calidad de vida para nuestros habitantes, para nuestras comunidades. No podemos pensar en ello si no somos eficientes en el uso de los consumos. Y menos podemos pensar en ello si no se pagan por estos servicios. Lo regalado sale caro y creo que en Venezuela ya tenemos experiencia de que esta es la realidad, de que no puede volver a ocurrir. La automatización de infraestructuras permite cubrir 4 bases fundamentales: energía, confort, seguridad y comunicación. Son el por qué se implementa. Y esta viene de una recomendación de la ENOR, la EA0026, que nos daba a nosotros el por qué se aplicaba. Para ello, pues se consideran 4 bases como el por qué. O sea, no solamente es aplicar automatización por aplicar y tener algo chulo, como dicen en República Dominicana, o cool, o moderno, o como dicen en España, algo guay, sino realmente algo que sea útil para las infraestructuras, útil para el proyecto. Y de allí nace esta aplicación del por qué estas son las 4 bases fundamentales. Para desarrollar un proyecto de control, siempre se deben definir distintas estrategias de control. Y las estrategias de control no es más que el cómo va a operar un sistema, el cómo va a funcionar un sistema. Esas estrategias de control le permiten a un proyecto poder reconocer la posibilidad de tener operaciones acorde a unas necesidades reales, ya sean necesidades de diseño, necesidades operativas, necesidades económicas, pero es una estrategia de control. La estrategia de control va a alinear a una eficiencia, siempre con base a funcionalidades que cubran las 4 principales núcleos del por qué se implementa: gestión energética, seguridad, comunicación y confort. Esa eficiencia se logra si, solo si, las variables intrínsecas, las variables propias de una estrategia de control están adecuadas, están comisionadas acorde a la realidad de la infraestructura y a la realidad energética también. Algunas estrategias específicas, por ejemplo, control de iluminación. Una estrategia puede ser el control por medio de detección de presencia, una estrategia la más sencilla de todas. Esa estrategia necesita obligatoriamente la ubicación de detectores de presencia. Pero adicionalmente a ello se necesita una variable propia, que es el tiempo. Cada vez que detecta presencia, ¿por cuánto tiempo la vamos a dar encendida? Por 5 segundos, 10 segundos, 30 minutos, 50 minutos, 100 minutos, 30 minutos. ¿Cuánto tiempo vamos a dejarla encendida? Esa es una variable propia de la estrategia de control. Y eso solamente se define o se utiliza, se personaliza en un software de gestión. Porque no tiene sentido que para que algo pueda ser modificado, alguien tenga que subirse en una escalera, tomar el detector de presencia y modificar esa variable. O ir a un software
complejo, modificar una variable de programación complicada de ingresar, sino esto debe tener un software de monitoreo y control para la gestión. Esas estrategias pueden ser muy sencillas como simplemente detección de presencia y pueden empezar a complicarse como por ejemplo medición del ingreso de luz natural y en función del horario, permitir la acción o desactivación de las luminarias, la regulación de la luminaria para que se encienda solamente en la potencia requerida, en los momentos requeridos. Esta es la forma más eficiente de poder operar estos sistemas, pero lo que lo traigo como ejemplo es por la importancia de que se entienda cuáles son las estrategias de control. Si estas estrategias de control aplicamos a toda una infraestructura, nos vamos a encontrar con una herramienta que le va a dar unos beneficios operativos y sin duda beneficios económicos a la operación y gestión de un proyecto. Los sistemas de gestión o los software de gestión hoy en día pueden estar en servidor local, como lo vimos hace poco en uno de esos equipos, uno de ellos puede ser un servidor, o pueden estar embebidos, o pueden estar, ubicados en la nube. Los dos escenarios hoy existen. Hoy nosotros implementamos soluciones con servidores locales, pero estamos creando soluciones hacia servidores en la nube, porque es que los dos son muy útiles. Habrá ciertas infraestructuras que no permiten el acceso de la data a la nube y tienes que tener un servidor local obligatoriamente. ¿Qué tipo de infraestructura? Bancos, por ejemplo. Infraestructuras delicadas, pues se requieren esos servidores locales. Se pueden utilizar servidores en la nube como para visualizar el potencial que tiene una solución, pero ya a nivel operativo en ciertas infraestructuras donde el tema de la seguridad sea un gran tema, un gran problema o algo clave, algo sensible, se debería considerar soluciones con servidores locales. Estos software de gestión tienen la capacidad de tener necesidades como cualquier software de programación, tanto del backend como del frontend. El backend no es más que la data que está detrás, cómo se maneja la infraestructura. Es decir, cada vez que un sensor detecta que el sensor de luminosidad varió en tantos lux, ese valor se comunica a un controlador y el controlador a su vez toma esta data y se la suministra al programador para que él entienda que con esa data tiene que darle vida a una luminaria gráficamente hablando. Esto es el backend, pero ahora el frontend es la visualización y vemos en imagen cómo tenemos que de un tanque de agua, la imagen física de un tanque de agua toma desde una de estas variables la posibilidad de poder tener un valor, o como un ventilador, un fan, puede ser un ventilador de un sistema de climatización, de un sistema de ventilación, puede ser un motor de una bomba, le va a permitir tener a ese motor una variable de estados encendidos y apagados. Todo ese desarrollo de la visualización nace a partir de primero un diseño gráfico. Y ese diseño gráfico es esa solución de la experiencia del usuario. Están viendo en video, por ejemplo, eso, donde hay un diseño acorde a un proyecto. Este diseño aquí, en este caso, es climatización. Pero esto puede ser un edificio, puede ser una ciudad, puede ser una universidad, puede ser un salón de clase, puede ser un hotel, puede ser un supermercado, una mega farmacia. O sea, realmente esto puede aplicarse a cualquier tipo de infraestructura. Y a partir de esta solución de diseño gráfico es donde viene la posibilidad de empezar a crear ese elemento que va a ir dando vida. Vemos allí cómo estamos manipulando una herramienta para que con esa herramienta darle la posibilidad de tener funciones de encendidos, apagados, modificar las velocidades de comportamiento de este ventilador. Previamente a esto hay un diseño gráfico detrás, como lo vieron. Por lo tanto, la ingeniería, la arquitectura hoy necesita de distintas capacidades técnicas, no solamente ser muy bueno en dibujar, muy bueno en crear una solución de electrónica, muy bueno en crear una solución de mecánica, sino que se necesitan habilidades múltiples para tener profesionales integrales que puedan aplicar este tipo de soluciones. Por ejemplo, aquí estamos viendo cómo le estamos manipulando una unidad manejadora de aire, una UMA, para poder darle vida
a esta infraestructura dentro de un proyecto. Esto terminará finalmente siendo algo así, donde vemos cómo tenemos distintas soluciones que ya son navegables para un usuario, donde habrá un diseño para una presentación en computador, en desktop, y otra diseño acorde, adaptado para mobile, para que desde un dispositivo smartphone puedan utilizar y navegar y operar una infraestructura de red de gestión como esta para conocer qué está ocurriendo con una infraestructura. Todo sistema de gestión debe tener siempre una sección de monitoreo, una de configuración y una de reportes. Por favor, arquitectos, por favor, ingenieros, a partir de este momento nunca acepten un software de monitoreo y control, software de un SCADA, que no posea monitoreo, configuración, reporto. La palabra SCADA viene del área industrial y se denomina supervisión, control y adquisición de datos. Es un software. Esos SCADA que vienen del área industrial se aplican a soluciones residenciales o a nuestro sector, y en función de su aplicación tendrá distintos nombres. Por ejemplo, la aplicación en un edificio tendrá el nombre de Building Management System. La aplicación en energía tendrá el nombre de Energy Management System. Así y sucesivamente, ¿no? Monitoreo y configuración y reportes son las secciones mínimas. ¿Qué es monitoreo? Poder visualizar lo que está ocurriendo en una infraestructura en tiempo real. ¿Qué es configuración? Poder modificar variables para que esas variables nos permitan a nosotros tener la posibilidad de conocer cómo modificar estos parámetros dentro de dentro del funcionamiento. Recordemos lo del ejemplo del sensor de iluminación. Reportes, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió en el tiempo? ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurrió después que hicimos los cambios? Esto es importante porque le permite tener un proceso de optimización constante a lo largo del tiempo. Este proceso es eterno. Siempre se puede hacer mejor, pero también siempre se puede hacer peor. Para poder visualizar gráficamente, los elementos tienen estas posibilidades de visualizar sistemas de bombeo, estados de oficinas, monitoreos de salas de reuniones, por ejemplo, sistemas de climatización complejos, compuestos por chiller, compuestos por bombas, por variadores de frecuencia, y puede terminar siendo hasta un edificio entero, como los que estamos viendo. Son distintos diseños gráficos, son distintas ingenierías detrás, son distintas arquitecturas integradas con la ingeniería para poder darle vida realmente a una infraestructura y que un sistema le permita comunicarse, ya sea con el proyecto y al mismo tiempo el proyecto comunicarse con las personas, o sea, darle poder del habla a las infraestructuras. Estos controles pueden ser controles de sistemas específicos de oficinas, particulares, totales, gestionables, orientados a solo sistemas muy puntuales, o sea, realmente un diseño gráfico siempre, pero detrás de lo bonito de todo esto es que está una ingeniería que necesita el apoyo de arquitectura, que necesita el apoyo de todos los actores. Y esto último que vemos en lámina, por ejemplo, es algo que parece un Atari de los 80, un videojuego de los 80. Yo viví esa época de jugar en Atari. Hoy no soy un chamo como ustedes, yo tengo 40 años. Pero visualizar un software de gestión con esta solución gráfica, a diferencia de una solución gráfica como la que veíamos anteriormente, realmente hace una diferencia importante en lo que consume el cliente final. Lo importante es lo que está en la data, pero lamentablemente lo que vende es lo que se visualiza. Por eso es tan importante el diseño gráfico detrás de un proyecto. Esta SCADA puede estar dentro de cualquier lado de la infraestructura. Puede estar en un cuarto de control, puede estar dentro de un tablero específico de esta infraestructura. No importa realmente dónde esté ubicado. Puede estar en la nube, como lo decíamos hace poco. Pero ¿qué pasa si hoy ustedes quieren hacer un proyecto? Ustedes se van a encontrar con un mercado lleno de marcas. Todas compiten entre sí. Una le va a decir que es mejor que la otra. Si ustedes quieren educarse, además, todas les van a enseñar a usar sus propios equipos. Pero muy pocos le van a enseñar realmente a utilizar la tecnología que está detrás de todo esto. Particularmente Carlos Dobobuto, yo me fui a España con el objetivo de intentar entender qué estaba detrás de los equipos. Porque cuando hice cursos previo a irme a estudiar, profesionalmente, académicamente hablando, y los cursos eran de empresas que me enseñaban a cómo funcionaban sus productos, y esto no me gustaba. Yo quería qué está detrás de todo esto.
porque a partir de allí pude entender cómo se maneja el mercado, cómo se manejan las marcas, cómo se manejan los protocolos, y esto es clave para poder explotar un mercado. Lo que está ocurriendo y lo que sigue ocurriendo en este sector es que existen tecnologías abiertas y cerradas, tal como ha ocurrido con todas las tecnologías. Las tecnologías cerradas son propietarias de una marca específica y solamente permiten la comunicación entre la misma marca, mientras las tecnologías abiertas son estandarizadas bajo normas ISO y permite que dos distintos proveedores se comuniquen entre sí sin importar quién sea el fabricante. Lo importante es el protocolo, el estándar. Así como hoy nosotros nos entendemos porque tenemos un estándar entre nosotros que nos permite entender que esto es un dispositivo de conexión, un smartphone, y que nos permite entender que esto es un micrófono, tal cual. Y todos entendemos que es el mismo significado, porque existe un estándar entre nosotros. En electrónica existe lo mismo, estándar, protocolos de comunicación, y en las edificaciones los estándares recomendados que están dominando el mercado es el estándar BACnet, Longworth, KNX, Modbus, y para mí particularmente creo que lo que está ocurriendo por uso y por explotación comercial es que BACnet y Modbus son los que están dominando todo el mercado. KNX lo van a encontrar mucho si se van a Europa, seguramente encontrarán proyectos, muchísimos proyectos en KNX, pero yo soy acreditado, certificado realmente por KNX, Longworth, tengo experiencia en BACnet y en Modbus, y ya yo no uso KNX y Longworth, estoy utilizando siempre BACnet y Modbus. Los edificios automatizados tienen esta posibilidad. Cada vez más personas viven y trabajan en edificios de gestionar distintas soluciones de infraestructura con base a esas tecnologías. Lo que estamos viendo con el proyecto, o sea, con esta formación, que existen distintas funcionalidades y esos protocolos son los que dominan el mercado de ese tipo de infraestructura. No obstante, para soluciones de viviendas residenciales, domótica de verdad, la tecnología MQTT está tomando un peso muy importante y se está creando prácticamente una solución para que lo haga usted mismo. Cada vez la domótica ha ido evolucionando para que no dependa de grandes profesionales, y eso va en contra de mi negocio, pero es la verdad lo que está ocurriendo. Por eso a Innótica no le gusta mucho desarrollar soluciones para viviendas, sino para edificios, para plantas industriales, en el área de infraestructura, no en procesos, para complejos urbanos. Es lo más interesante, lo que nos gusta realmente, porque el tema de la domótica está más orientado a hágalo usted mismo. Ustedes pueden encontrar soluciones en el mercado, por ejemplo, de grandes marcas, que ya lo que hace es integrar con medios de soluciones inalámbricas, en la gran mayoría de las ocasiones, por medio de las redes de datos, de cableados, o en algunas ocasiones cableados, para poder monitorear, controlar todos los sistemas de una vivienda. Ya esto no requiere prácticamente de un profesional. Ustedes pueden ir a Amazon y comprar algunos dispositivos y poder instalarlos y operarlos sin ningún tipo de problema, a unos costos realmente competitivos. Cuando yo comencé a estudiar esto, hacer una solución para una vivienda era sumamente costoso y complejo. Hablamos de montos muy elevados. Hoy, por menos de $1,000 fácilmente puedes automatizar una vivienda. Vivienda modesta, ¿no? Yo me he encontrado con viviendas de 5,000 metros cuadrados. Ya eso no es una vivienda, eso es un edificio. Tiene otras necesidades. Elevation. This powerful, intuitive device makes it easy. Otras soluciones, como las que estamos viendo en el video, por ejemplo, son también bastante comunes en el mercado, donde se integran y ustedes simplemente pueden instalarlo y descargar aplicaciones gratuitas y a partir de allí empezar a utilizar sus dispositivos. ¿Qué está ocurriendo con el Internet de las Cosas? O sea, hemos visto edificios, hemos visto domótica, vimos bastante lo que es domótica, y vamos a hablar del Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas está orientado para cubrir soluciones en todas las áreas, pero en temas urbanos principalmente. La aplicación sin duda nace el uso de tecnología o las aplicaciones de peso gracias a la tecnología como 5G, por ejemplo, o 4G, pero adicionalmente a ello tenemos otras tecnologías como LoRa, Sigfox, Narrowband, IoT, que están diseñadas y desarrolladas para colocar
infraestructuras urbanas que le estén comunicando a una nube gracias al uso de protocolos de comunicación. Vemos en el video, por ejemplo, cómo tenemos distintos sensores que están recolectando data y esos distintos sensores le están dando la posibilidad a un gestor urbano, a un alcalde, a un gobierno, a un planificador, a un usuario, a un ciudadano, habitante de una ciudad, poder gestionar su operación dentro de esa infraestructura, conocer disponibilidad de puestos libres, conocer datos que están comunicándose con esa antena específicamente, utilizando protocolos, LoRa, Sigfox, Narrowband IoT, 5G como algunos de los protocolos, para poder optimizar los recursos, disminuir los costos operativos, controlar alumbrado público. No sé si ustedes lo han visto, es súper doloroso. Alumbrado público encendidos en horas diurnas cuando tenemos apagones en otras zonas. Eso ocurre por la falta de control. Estos dispositivos hoy en día reportan a una nube, y lo estamos viendo en este diagrama, donde pues, tenemos distintos sensores que están comunicando gracias primero a una red de transporte que utiliza esos protocolos que hablábamos anteriormente, y posteriormente en una nube se gestiona toda esta infraestructura para que los usuarios, personas, administración pública y las empresas puedan tener acceso a estos elementos. Esta es hacia donde va el mercado total de la automatización de infraestructura. Realmente hacia allá va todo hoy en día. Sin embargo, creo que va a convivir, como lo hablábamos, las dos soluciones por un tema de seguridad. Algunos clientes solicitarán solamente gestión local, sin acceso a nubes, y otros clientes pues, tendrán la posibilidad de permitir estos accesos externos. ¿Hacia dónde vamos, señores? La digitalización. Si no vemos lo que está ocurriendo con Bing, realmente estamos remando contra la corriente. Debemos montarnos en esta ola. La metodología Bing llegó para cambiarlo todo. La metodología Bing llegó para digitalizar todos los procesos, desde el diseño hasta la operación. Y esto es clave para que ustedes en su profesión puedan realmente ser competitivos desde el punto de vista operativo. Bing es la realidad. Bing es la actualidad. Hoy ya es obligatorio en muchos países. Venezuela tiene su capítulo. El Bing Forum capítulo de Venezuela. Orgullosamente formamos parte también de ese equipo de trabajo. Hemos impulsado la creación del Bing Forum. El vicepresidente, el coordinador, el vicepresidente del Bing Forum es de Hipnótica y está allí impulsando con muchas ganas que la adopción de la digitalización sea un estándar en nuestro país. Adicionalmente, es la metodología Bing, una metodología que nace para garantizar también no solo temas de presupuesto, de visualización, sino tiempos, manejo de presupuestos. He allí un norte también importante para ustedes, estoy seguro que los profesores se lo han comunicado. Bing adicionalmente nos permite también visualizar infraestructuras de operación y mantenimiento, garantizar continuidades operativas desde la digitalización, desde la data, manipular también infraestructuras. Vemos, por ejemplo, me encanta esta herramienta que se llama Plannerly. Hice una formación con ellos, no soy un especialista en usarla, porque mi norte no es ofrecer servicios en Bing, sino promover la digitalización para que el país se adapte a esas digitalizaciones. Podemos trabajar en Bing, pero no brindamos servicios en Bing. Son dos cosas distintas. Plannerly es una herramienta sumamente interesante que permite hacerlo todo, integrar equipos de trabajo, modificar los tiempos, manejar los presupuestos, verificar lo que está ocurriendo en tiempo real en una obra y que múltiples proyectistas se integren en una misma plataforma, trabajar de forma colaborativa a partir de la creación de las herramientas y de los acuerdos que se establecen para poder desarrollar todo lo que es la metodología Bing dentro del proceso. Pero no podemos olvidarnos de la sostenibilidad. La sostenibilidad también llegó y no va a irse. Cada vez va a ser más exigente. Venezuela tiene un Consejo Venezolano de Construcción Sostenible y estamos enmarcados en esta Agenda 2030, 2050. Para que todos sepan, para el año 2030 todas las nuevas edificaciones deben ser neto cero carbono. Y para el año 2050 todas las existentes deben ser neto cero carbono. Operar en neto cero carbono.
Venezuela tiene su Consejo Venezolano de Construcción Sostenible. Hace poco tomamos el estatus nuevamente de pertenecer a la red global de mayor importancia del nivel global, el World Green Building Council. Desde el World Green Building Council nosotros estamos desarrollando iniciativas en Venezuela para promover la adopción de la sostenibilidad como una necesidad natural a partir de distintos sistemas de certificación como LEED, como EDGE, herramientas como ARC, como WELL, TRUE, PRIR, como algunas de las herramientas más importantes. Hoy yo orgullosamente también soy el vicepresidente de esta organización y desde allí estamos creando algunas en conjunto con otras empresas de gran nombre en nuestro país que están también alimentando este proceso y algunos acuerdos locales, tanto nacionales como internacionales, que nos respaldan para poder promover esta adopción de la sostenibilidad como una visión. Y ojo, hay normas, ya se están creando con la Asamblea Nacional procesos de recomendación y de regulación. Hay alcaldías que ya han firmado acuerdos con nosotros. Maneiro es una de las principales alcaldías que hoy está alineada con la eficiencia energética como patrón mínimo de desarrollo urbano en su gestión pública. Consideramos que Carabobo tiene muchísimo por hacer, que hay muchísimas oportunidades. Nos encantaría que los distintos municipios se adopten estos principios de la sostenibilidad como algo básico del desarrollo de sus acciones. Debemos crear resiliencia, debemos crear infraestructuras que permitan adaptarnos a la realidad que se nos viene. Y señores, quiero terminar siempre, como siempre intento, que ustedes entiendan que existen capacidades en sus carreras, es verdad, necesidades básicas en sus carreras, pero necesitamos profesionales integrales. El mundo de hoy necesita, reclama profesionales integrales, y estos profesionales integrales pasan por tener capacidad de conocer cómo funcionan las cosas, de cómo funcionan los sistemas de climatización, para nosotros que estamos en el área de construcción, saber que existen sistemas de enfriados por aire, con chiles enfriados por aire, con chiles enfriados por agua, que existen torres de enfriamiento, que existen bombeos, circuitos de condensación, circuitos de evaporación, que es una UMA, que es una unidad variadora de frecuencia, que cómo ocurre en un serpentín, que es un serpentín dentro de una UMA, cómo un fan permite regular la cantidad de aire fresco o inyección de climatización en nuestros espacios, cómo funciona un sistema BRF, cómo funcionan los sistemas de iluminación, cómo funciona la energía, los sistemas de distribución, un contactor, un variador de frecuencia, un ventilador para inyección y extracción de aire, los relés, cómo se integran y monitorean estos valores para el consumo de energía, cómo funciona un sistema sanitario, cómo funciona un sistema de detección de alarma contra incendio. Todo esto realmente es clave para que nosotros podamos entender que en el mundo de hoy no se necesitan solamente profesionales cerrados en un solo campo de acción, sino profesionales totalmente integrales. Señores, con esto estamos llegando al final de nuestra presentación. Me tomé unos minutos de más y a partir de este momento quedo a entera disposición para atender cada una de sus inquietudes, cada una de sus necesidades. Agradezco nuevamente a todos los organizadores y a Rafael Mieres principalmente por su invitación y consideración, y cuenten con Hipnótica para el desarrollo de la transformación de un país que necesita de todos nosotros como profesionales con capacidad de entender, de analizar y ganas de quedarnos aquí para poder transformar con nuestros propios ejemplos lo que debería ser un país entero. A partir de este momento se abre el ciclo de preguntas y quedo a entera disposición de ustedes. Muchísimas gracias.